en términos de prioridades de innovación entre dos tipos de productores. Claramente, una situación, digamos, bastante heterogénea en el campo colombiano en términos de modernidad y de innovación. Hay algunos sectores o subsectores agropecuarios, como el banano de exportación en Urabá y como una parte de la producción cafetera, como el arroz de riego tecnificado en Tolima y Huila y el arroz secano en el Piedemonte Llanero, en Caquetá y Meta, como la palma aceitera, recientemente el aguacate Hass para exportación. Estos son sectores que han venido incorporando de manera progresiva tecnologías de punta, las han venido incorporando desde los mercados, desde las fuentes de conocimiento y los sectores internacionales de punta en estas actividades. Aguacate, por ejemplo, toma prácticas de México, toma prácticas de Perú, toma prácticas de Chile y tiene la capacidad de manera rápida de incorporar esos procesos de innovación. Lo que no significa que en estos sectores que llamamos productores modernos no exista un campo importante también para innovar. En el uso del agua, por ejemplo, la racionalización en el uso del agua, tanto en riego como en manejo de los drenajes, que en algunas zonas de trópico húmedo son muy importantes, la racionalización del agua, la expansión, la extensión del riego en estos cultivos, la utilización de semillas y de material vegetal en general. En algunos casos sabemos que ha habido restricciones para la importación de material genético por parte del ICA, institución sanitaria en Colombia, para la importación de material genético de calidad. Esto es fundamental tanto en semillas como en plántulas, en viveros. Hay un campo importantísimo aquí todavía para la innovación en productores modernos. La utilización del Internet de las cosas para un uso más maleza, y aquí se logra un doble impacto utilizando tecnologías modernas, inclusive nanotecnología, que permitan aplicarle al suelo y a la planta exactamente lo que requiere, en la cantidad que requiere y en el momento que lo requiere. Aquí hay un campo utilizar el IoT, los sensores de humedad, los sensores de climatología, que permita, de humedad en el suelo, que permita los sensores también de presencia de plagas con drones, que permitan identificar exactamente el problema, en qué momento, dónde está y cuál es la medida de la solución. Aquí en esto de Internet de las Cosas, en agricultura moderna, también en agricultura campesina, tenemos un campo inmenso de trabajo. Y obviamente la Big Data para tomar mejores decisiones, utilizando Internet de las Cosas, utilizando información de mercado, cómo podemos unir toda esa cantidad de información que hay. Inclusive hay una información, Colombia es líder en información pública del sector, fíjense ustedes. Tenemos un CISA muy importante que maneja el DANE en información de precios. Tenemos una gran organización en meteorología que da información, el IDEAM, que da información de clima. Tenemos información de mercados internacionales, pero esa información muchas veces dispersa, no se puede utilizar para tomar mejores decisiones en el agro. Aquí tenemos entonces también un inmenso reto. ¿Cómo unir toda esa información, generar analítica de datos, generar big data, generar inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, para que esta información que una parte es información pública y otra parte de información que se capta de los mismos productores a través de sensores de IoT, de Internet de las Cosas, se pueda convertir en una información relevante para tomar mejores decisiones. Y en esto diría, pues si uno hace una consulta en Google en innovación agropecuaria, pues se encuentra eso mil. Ahí no hay mayor ciencia. El punto es cómo lograrlo. Me parece que aquí el tema es amplio, pero me parece que aquí hay algo relevante.
¿qué es necesario? Es la promoción de la creación de empresas de base tecnológica que permitan prestar estos servicios a los productores agropecuarios. Que hay un campo importante y eso debe hacer parte, debe ser un eje importante en la política pública agropecuaria. La promoción de la creación o la vinculación de empresas internacionales que ofrezcan servicios de agricultura 4.0. Y el otro sector, el otro gran sector, que representa el 90% de los productores agropecuarios, productores campesinos, sujetos muchos de ellos a situaciones de pobreza, de informalidad, de inestabilidad en los precios, de bajos ingresos, de altos costos, y que son bien importantes. Ya les decía, producen el 50% de los alimentos que todos los días nos llegan a nuestras mesas. Esos son productores campesinos y son, paradójicamente, los que están más atrasados en términos de tecnología. Y miremos, aquí les muestro rápidamente algunos ejemplos de cómo está la productividad en algunos sectores campesinos y a cuánto podría llegar. Simplemente para evidenciar el inmenso campo que existe en innovación. Vean cacao. En cacao, el promedio de producción nacional es de 550 kilos por hectárea por año. Podría ser de 2000. Y hay productores en Colombia. Un productor en la costa norte y otro productor en el Magdalena Medio, en la zona de Cimitarra, que han alcanzado ya producciones de 2000 kilos por hectárea en cacao. En maíz aquí tenemos una situación de unos productores modernos que una parte están en Córdoba, están en el Meta y algo en el Valle, en la zona de Caicedonia, en el Valle del Cauca, que tienen niveles de productividad de 6, 7 toneladas y según Henry, el doctor Henry Vanegas, presidente de FENALCE, se puede llegar y han llegado hasta 10 toneladas. ¿Y saben cuál es el promedio de producción nacional, sobre todo en la producción campesina para consumo interno, para consumo alimenticio? 1.500 kilos. Entonces, imagínense el campo que hay para la innovación. En ñame, otro típico producto campesino de la costa, productividad media nacional de 12 toneladas, se puede llegar a 25. En yuca, productividad media alrededor de 15 toneladas y se puede, según el CIA y Agrosavia, se puede llegar hasta 30 toneladas. Entonces, ese es lo presento porque aquí hay de verdad un inmenso reto de cómo mejorar la productividad, porque es mejorando la productividad, eso es claro, mejorando la productividad se mejoran los ingresos, se disminuye el costo por unidad producida y se ataca de manera nítida el problema de pobreza rural. Entonces aquí pongo algunos campos que a mi juicio son relevantes en la producción campesina. El uso del riego, la baja cobertura, el principal riesgo que tiene el sector agropecuario colombiano es clima y mercado, los dos principales, pero dentro de clima el principal es el déficit de agua. Ese es el principal riesgo, perdón. Ese es el factor que más afecta a los productores agropecuarios. Y es insólito que en Colombia de 7 millones de hectáreas en cultura plantadas en 2013-2014, el año del último censo agropecuario, solamente aparecían cerca, creo que 700.000, 800.000 con riego, pero incluían en la encuesta el riego manual con baldecitos. Entonces, aquí hay un inmenso reto de cómo llevar el riego a los productores campesinos, utilizando ya no el viejo esquema de grandes distritos de riego, sino mini distritos o inclusive cosecha de agua para soluciones individuales. Una cuenca, ustedes no me creen, en la costa Caribe que es seca, una cuenca de 100 hectáreas, una cuenca de captación de agua de 100 hectáreas, permite acopiar 800.000 metros cúbicos que permiten al tiempo regar 200 hectáreas en agricultura. Entonces el problema
no es el agua que cae del cielo. Aún en trópico seco, con una pluviosidad de 800 y 900 milímetros, es posible captar agua en pequeñas soluciones baratas. Y esto es fundamental, porque atacando este problema del riego, mejoramos la productividad y algo muy importante, garantizamos una menor estacionalidad en las siembras y en las cosechas, que está en el extremo inferior de esta diapositiva. La producción campesina es una producción que se concentra en pocos meses. Les doy un ejemplo. En zanahoria, la diferencia en la plaza mayorista en el mismo año entre el menor precio y el mayor precio es de 1 a 5. Imagínense el productor que tiene que salir en el momento, a vender el momento en que está en el 1, es decir, la quinta parte del precio mayor del año. Eso es importante entonces, importante para garantizar una mayor productividad, mejores ingresos y menor estacionalidad y por tanto mejores precios para los productores. Utilización de materiales mejorados. Los materiales en buena parte existen, hay empresas productoras de semilla, hay buenos viveros, pero en un altísimo porcentaje la producción, los productores campesinos no utilizan materiales mejorados. Ahí hay también un inmenso campo de innovación. Entonces, son frentes importantes de innovación en los productores campesinos y considero que la política agropecuaria, la política pública agropecuaria, debería centrarse con muchísima claridad en todos estos frentes para hacer la producción campesina más competitiva, para beneficio de todos. En la parte pecuaria, esto es amplio. Aquí está ganadería bovina, por supuesto, pero también están piscicultura, avicultura, porcicultura. De estos temas, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Ahí hay también campos de innovación. Hay que decir en todo caso que la avicultura, la piscicultura y recientemente la avicultura, porcicultura y recientemente la piscicultura de exportación han incorporado de manera creciente tecnologías. Y sin embargo, ahí también hay un campo de innovación. Sin embargo, como les digo, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, no es un conocimiento que nosotros tengamos y ya ustedes seguramente tendrán la oportunidad de escuchar personas que en esto conozcan mejor. Pero en ganadería bovina, unos inmensos retos en innovación. Inmensos retos. Colombia es un país ganadero. Y se habla de ganadería estigmatizándolo. Eso es injusto. Debemos hablar de ganadería en su potencial. Los medios cada rato la estigmatizan. No, es la producción de carne y leche, la principal fuente de proteína de los colombianos. Ese es el sentido de la ganadería. Y son 500.000 productores. Y son 28 millones de cabezas. Y son 38 millones de hectáreas en pastos de un total de 50 millones incorporadas a la superficie agrícola nacional. Entonces, tenemos que partir. Es importante socialmente, es importante económicamente y tiene un inmenso potencial. ¿En qué debe entonces innovar la ganadería bovina? A mi juicio, en la mejora de los sistemas de alimentación. Hay una ganadería que es la ganadería de leche especializada, que está sobre todo en trópico altura, en el altiplano cundiboyacense, está en el norte y oriente de Antioquia, está en Nariño, está en algunas partes de Cauca y de la zona cafetera. Esta ganadería de leche especializada que tiene altos niveles de producción, promedio de 15, 20, 25 litros por vaca día, el problema está asociado principalmente a sus costos. Tiene bajos niveles de estacionalidad. Está asociado principalmente a sus costos. Tiene costos altos. Y esos costos altos hacen que muchas veces las agroindustrias importen leche en polvo para disminuir el costo del producto procesado. Entonces, ahí hay un inmenso reto de cómo disminuir el costo por producción de litro de leche. Y consideramos nosotros que una parte importante es la mejora de los sistemas de alimentación, sobre todo el valor nutricional de las pasturas y la disminución de la dependencia de raciones balanceadas en el total de oferta alimentaria de los animales, de las vacas, en el total de oferta alimentaria. Y obviamente buscar racionalizar el uso de estas raciones balanceadas. Veía
Aquí hay industrias de raciones balanceadas muy importantes que incurren en costos también muy altos en importación, muchas veces por tasa de cambio, sujetos a variación de caso de cambio, costos de transporte y logísticas, etcétera. Pero algunos ganaderos, escuchaba el otro día al doctor Enrique Ortega hablando con el presidente Fenalce de cómo se puede racionalizar y producir eventualmente alimentos dentro de la propia raciones balanceadas, dentro de la propia unidad de explotación. Ahí tenemos un reto. En trópico bajo, ya la ganadería de doble propósito, la ganadería de cría, es también fundamental mejorar la alimentación y está en el corazón de la competitividad. Atérrense ustedes. Los sistemas de doble propósito en trópico bajo, particularmente en la costa caribe, representan casi el 50% del total de la leche nacional. Y de la carne ni se diga. Deben representar fuera de las vacas de descarte de las ganaderías de trópico medio y alto el 80% de la producción de carne. Y la producción de leche en esas zonas baja a la cuarta parte en época de verano. Por una parte no hay sistemas de riego y por otra parte no hay sistemas de conservación de forraje. Entonces la estabilidad, innovar en eso, a través de edificación, a través de ensilaje, a través de riego, de tener reserva estratégica de comida, de sistemas silvopastoriles que con acierto Fedegan y el gobierno nacional han venido impulsando, de sistemas silvopastoriles, va a ayudar, cómo podrá ayudar a tener una producción más estable y por lo tanto un sector más competitivo con permanente presencia en mercados internacionales, en el caso de la carne, y con una oferta más estable y ingresos para el productor. Trazabilidad sanitaria, no hemos podido. Es claro, no se puede exportar, no se podrá exportar carne a los mercados que más pagan. Colombia ha venido incrementando las exportaciones de carne. Parten animales en pie a mercados oriente del norte de África, algo Rusia y algo en Sudamérica, pero no tenemos un sistema de trazabilidad sanitaria que nos permita inclusive duplicar el precio de exportación de nuestra carne en los mercados que más pagan. Eso no hemos podido y estamos desde el siglo pasado intentándola y no hemos podido. No ha habido la coordinación necesaria entre el gremio ganadero, entre el ICA y entre los propios productores para que efectivamente la trazabilidad sanitaria se ponga. La genética dicen con razón, dicen los campesinos todavía, la genética entra por la boca. Y eso en parte es cierto, pero el mejoramiento genético también es un campo importante en innovación, siempre y cuando el mejoramiento genético esté acompañado de dos cosas. Por un lado, la adaptación al ambiente, es decir, no se puede introducir razas que no corresponden a la adaptación del ambiente, y que efectivamente lo segundo, que esto no sea una moda, sino que esté enfocado a mejorar los índices de productividad. Y finalmente, pero tampoco lo menos importante, la sostenibilidad ambiental, ya lo decía. Injustamente a los ganaderos los acusan de depredadores del medio ambiente. Eso en primer lugar no es cierto. Pero en segundo lugar, porque hay muchos ganaderos que ya practican sistemas sostenibles, ambientalmente sostenibles, que ya practican sistemas ambientalmente sostenibles, pero definitivamente hay un campo muy grande ambiental. En buena hora el gobierno nacional estableció algunas líneas de crédito para silvopastoreo y ayer Bancolombia con acierto lanzaba una línea de crédito de sostenibilidad ganadera. Esto es una base, pero hay un campo muy grande, sobre todo el desarrollo de sistemas silvopastoriles en las fincas ganaderas. Una parte importante de la ganadería colombiana está en trópico seco, el sistema más degradado en el mundo. Hay un campo, áreas específicas de conservación ambiental en las fincas ganaderas, árboles en los potreros,
y una mayor intensificación de la producción de forma que intensificando la producción en ciertas áreas de praderas se puedan liberar áreas para la conservación ambiental, para el manejo del bosque. Entonces ahí son en ganadería inmensos retos en la medida en que los enfrentemos con esa claridad y que actuemos de manera coordinada entre el sector público y privado, seguramente que los vamos a alcanzar. En comercialización, igualmente tenemos unos inmensos retos. En Colombia, digamos que existen diferentes canales de comercialización agropecuaria. Diferentes canales. Hay algunos productos que los llamemos los productos agroindustriales. Aquellos productos que pasan por procesos de transformación. Es el caso típico del cacao, es el caso típico del café, es el caso típico de la palma de aceite, es el caso típico de la caña de azúcar, que por error no la mencioné como sector moderno, es un sector moderno importante en Colombia. Es el caso de la caña de azúcar, decía, es el caso del tabaco, es el caso de la leche también, que la leche combina. El 50% de la leche en Colombia va por canales informales, leche cruda y a productos de agroindustrias rurales, el 50% va a la industria láctea. En estos casos, la relación, la comercialización, la venta, se hace, en la mayoría de los casos, se hace directamente entre el productor y la agroindustria. Nosotros hemos notado, con excepción de casos relevantes en cooperativas lácteas y por supuesto en el sector cafetero, que la mayoría de las agroindustrias son renuentes a establecer una relación, una vinculación estable con los productores. Y muchas veces el problema no es de la agroindustria, es del propio productor, que dice: yo no establezco un contrato estable de proveeduría y eventualmente de precio con esta agroindustria, porque de pronto me resulta un cliente que me va a pagar más un mes, pero al siguiente mes me deja. Ahí me parece que en la formalización hay también un campo grandísimo de innovación, de cómo generar unas relaciones de confianza entre los proveedores de las agroindustrias, esas mismas agroindustrias, que permitan tener una relación más estable en términos de contratos de proveeduría. Los otros grandes canales de comercialización pues son las grandes superficies modernas. Algunas de ellas tienen relación directa con los productores y eso ha venido creciendo afortunadamente. En las grandes superficies que les compran directamente a los productores. Pero en otros casos, esas grandes superficies se proveen en centrales mayoristas. Y ahí llegamos entonces a un reto también de innovación, es lograr que estas grandes superficies, a través de sistemas de información moderna, sepan con claridad dónde está la producción en cada semana del año, dónde están los productores, y que de esa forma pueda establecer relaciones estables y no tengan cada semana que buscar el producto que necesitan para los diferentes supermercados. Ahí hay un campo de innovación. ¿Cómo utilizamos las plataformas para unir en las grandes superficies productores y comercializadores? Y falta entonces el otro gran canal, que es bien importante, lo muestro aquí en estas gráficas, es bien importante en productos frescos, las centrales mayoristas. Por las centrales mayoristas pasa una parte importante del producto fresco, de los productos frescos, básicamente de hortalizas. Raíces y hay puesto algunos ejemplos, no es muy alta la participación en plátano, pero fíjese, del total de la producción nacional, aquí lo que tomamos, ese EVA son las encuestas, son las estadísticas de área sembrada, de producción y rendimiento del Ministerio de Agricultura. Eso simplemente tomamos para el 2019 la producción total, de acuerdo con los datos de Minagricultura, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y comparamos con la cantidad de producto que ese mismo año se comercializó por las centrales mayoristas de esos productos. En papas son varias, pero ahí las consolidamos y fue el 33%. En zanahoria, el 67% se comercializa
por centrales mayoristas, en plátano el 8,59 y en hortalizas no tengo aquí la información, pero es también bastante alto. Entonces, digamos, las centrales mayoristas, un canal importante de comercialización que tiene sentido en la medida en que consolida esa oferta, pero es claro que hay un peso desmesurado de los compradores en los centrales mayoristas en la formación de precios. Muchas veces son precios cartelizados. No hay ahí un proceso, no hay un proceso, digamos, liberal, democrático, como uno lo espera en una economía de mercado desarrollada en formación de precios. En lugar porque son muchos vendedores y muy pocos compradores. Muchos vendedores y muy pocos compradores. Y en segundo lugar, porque los compradores no tienen la información de mercado, vendedores, o sea, los productores agropecuarios, y los compradores sí la tienen. Y en tercer lugar, porque los productores no tienen la posibilidad de consolidar ofertas. Entonces me parece, y por otro lado, un problema, el 50% del total de esos alimentos frescos en Colombia se comercializa a través de tiendas y pequeños supermercados de barrio. El 50%, también muy disperso. Son pequeñas cantidades, entonces pequeños en el lado del productor, pequeños del lado de la distribución minorista en tiendas, pues creamos ahí una situación complicada en la mitad. Me parece que hay un campo inmenso también hay de innovación. Un campo inmenso de innovación es consolidar esa oferta en las zonas productoras. Desafortunadamente, en Colombia el cooperativismo agropecuario no ha prosperado, desafortunadamente. Es importante en caficultura, muy relevante. Tenemos un buen ejemplo, tenemos empresas lácteas, pero en la mayoría de las actividades de los subsectores campesinos agropecuarios en Colombia no hay cooperativismo, que es una norma en todo el mundo. Entonces, hay un reto inmenso ahí en cómo inducir procesos de innovación también organizacionales en gestión y promover la formación de cooperativas en zonas productoras que inclusive productos que permitan consolidar oferta, mejoren la capacidad de negociación y hagan un mejor tratamiento del producto. Y buscar la consolidación de demanda con tiendas. Hace ya muchos años yo fui gerente general del Fondo de Desarrollo Rural Integrado y desde esa época viendo la organización de tenderos, creo que era en el barrio, en el Minuto de Dios, y eso se ha perdido. Es importante también mirar cómo los tenderos se organizan y se establece una relación directa entre organizaciones de tenderos en una punta y organizaciones de productores en la otra, para beneficio de los consumidores y para beneficio de los propios productores. Inmensos campos innovación en comercialización agropecuaria en Colombia, inmensos retos que tenemos que enfrentar. En transformación primaria y en adecuación de productos, ya decía lo del acopio. El acopio primario es importante por muchas razones. Es economías de escala en el transporte y algo muy importante, mayor capacidad, ya decía, de negociación por parte de los productores y algo muy importante es que el producto se debe clasificar desde el origen. Un punto de papa puede tener papas grandes, chiquitas, tierra, un punto de mango puede tener mangos podridos, mangos buenos, mangos de un tamaño, mango de otro. Eso significa, eso tiene unos costos, en primer lugar, logísticos muy altos, pero impide otra cosa, es que los productores agropecuarios puedan hacer segmentación del mercado y manden a cada mercado el producto que consume. Casi que todo es consumible, casi hasta la fruta podrida es consumible de pronto para alimentación animal, todo es consumible, o la papa podrida, pero es necesario clasificarlo desde las zonas de origen y eso es muy grande en la eficiencia. Eso no lo hacemos en Colombia. Campo importantísimo de innovación. Y existen agroindustrias rurales. Entonces aquí, muy a menudo cuando se habla de los queseros, por ejemplo, que es una típica agroindustria rural, se habla con displicencia y se les estigmatiza que no tienen buenas prácticas sanitarias, que, en fin, que son informales, que no pagan impuestos. Pero nada se hace para mejorar esa situación.
Yo digo, yo pongo como ejemplo, ¿qué tal que no fuera por los queseros en las zonas en las que las agroindustrias no entran? Son un sector importante, los que producen quesos y productos lácteos en zonas agropecuarias, procesadores locales de frutas. Entonces, ahí tenemos también un campo muy grande de innovación. Finalmente, en trazabilidad, ni siquiera las grandes superficies en Colombia, el sector moderno de comercialización, tienen una buena trazabilidad de sus productos. No saben de dónde vienen, el consumidor no conoce las prácticas sanitarias y agroquímicos que han tenido, no saben qué tipo de productores los producen. En fin, esta trazabilidad es importante y hay allí también un inmenso campo. Hemos venido trabajando con Lógica, una empresa que es pionera y ayuda con todos estos códigos que permiten hacer una buena trazabilidad, y aquí hay un campo importante, cómo nos unimos todos, grandes superficies, organizaciones de productores, para que también los productos agrícolas como los productos ganaderos sean productos con trazabilidad, que se conozcan de dónde vienen, quién los produce y el tipo de prácticas, sobre todo en utilización de agroquímicos y en sostenibilidad que han tenido. Este es un campo de innovación organizacional general. Ahí están de manera un poco arbitraria y desordenada diferentes actores de las cadenas agro, gobierno, aseguradoras, bancos, por supuesto, comercializadores y transformadoras, proveedores de insumos y maquinaria, entidades académicas. Es necesario estas cadenas agro permitan mejores conexiones, porque de esas buenas conexiones en información, conexiones en identificación de problemas por parte de los investigadores, conexiones que un productor, si necesita un servicio, un producto, sepa dónde encontrarlo, conexiones que permitan encontrar el banco, la compañía de seguro que lo ofrece, conexiones que conozcan las líneas de crédito, las políticas del gobierno, conexiones de cuáles son los proveedores de insumos y productos en una zona. Esto es fundamental, fortalecer estas conexiones, y la tecnología la tenemos, perdón. Mira que estas tecnologías remotas como la que estamos utilizando en esta conferencia, ¿cuánto hace que existían? Pero la necesidad nos obligó a utilizarlas, y esto tiene un impacto, va a tener un importante impacto en la competitividad económica en este país. De la misma manera, existe la tecnología para conectar, para articular, pero es necesario que esto se convierta en una realidad. Y finalmente, dos temas rápidos: innovación en política pública agropecuaria. En mi opinión, la política pública agropecuaria ha estado más centrada en el manejo de los instrumentos. Cuando hablo de instrumentos, hablo de infraestructura, de formalización de la propiedad, de crédito, en algunos casos de tecnología, pero no tiene unos focos. Es decir, es este producto, es esta zona, con estos problemas, existen estas brechas y le vamos a apuntar a crear un clúster y a fortalecer. Falta una política que tenga, por un lado, objetivos de mediano y largo plazo, y por otro lado, que esos objetivos de mediano y largo plazo se focalicen en situaciones concretas y que se generen los mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias del sector público y el sector privado. Instancia del sector público, pues está el ministerio, están los departamentos, está el sistema de regalías, están los municipios, los gremios y el sector privado, para acordar objetivos de política y actuar de manera concentrada, focalizada y con una visión de propósitos y de largo plazo. Pero obviamente, pues ahí están algunos temas que son fundamentales en ciencia y tecnología, un reto inmenso de que la ciencia y tecnología, Agrosavia y las instituciones de investigación cada vez se articulen más a la problemática real, y sobre todo que el conocimiento que se genere llegue a los productores. En crédito hay muchísimo campo de innovación, en sistemas de crédito, en sistemas de garantía, en plazos, en formalización de la propiedad rural y en infraestructura. Y finalmente, algo que quiero, una corta cuña con Serviinformación, que es una empresa líder en soluciones de localización, y CEBAR, creamos Agrodat, que es una plataforma orientada
utilizando todos estos conceptos que he venido planteando, orientada a utilizar la información y el conocimiento, el aprendizaje de máquina, el IoT, para que todos los agentes de la cadena se conecten mejor y tomen mejores decisiones. Les quiero agradecer de nuevo a Expo Agrofuturo y a todos los que han estado presentes en esta charla y estoy a vuestra disposición para responder preguntas. Fabio, muchísimas gracias por esta intervención. Tenemos en estos momentos 314 personas conectadas en tu charla, muchísimos comentarios. Nos preguntan que, bueno, aquí para las personas que nos están preguntando por el número y por el correo de Fabio, aquí él lo está dejando para que ustedes pues se contacten con él. Hay varias preguntas, vamos a hacer, a ver. Bueno, nos dice, en Colombia existen círculos viciosos en diferentes cadenas productivas que hay que romper para mejorar la competitividad. ¿Quién debe dar el primer paso en un país complejo como Colombia? Sí, pues lo primero es que ya pasos se han dado, creo que no podemos ponernos en el extremo que no se han dado pasos, sí se han dado pasos, pero me parece que una parte importante es que exista una mejor articulación entre el sector público y las empresas privadas para generar esos procesos de innovación. Me parece que esa concertación, nosotros por cultura, por tradición, tenemos mucha dificultad de trabajar en equipo, de trabajar juntos. Me parece que buscar que los gremios y el gobierno se pongan en la actitud efectivamente de actuar para mejorar la competitividad, para innovar, que concerten las políticas y que actúen de manera adecuada. Entonces, primer paso puede ser en algunos casos del lado del gobierno, del lado de los productores, de los gremios, pero me parece que lo fundamental es ese actuar coordinado entre todos los actores. ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para que el sector primario pueda comercializar directamente sus productos? Sí, esto es fundamental. Yo creo que es uno de los grandes retos. Me parece que, ya lo decía, es importante que los productores se organicen en cooperativas porque no es posible un productor, una hectárea de papa que produce no sé cuánto es la productividad de la papa. Son 15 toneladas al año que se articule con un mercado. Hay que consolidar ofertas, hay que organizar a los productores. Me parece que eso es una parte fundamental para lograr que esos productores no tengan que pasar por todos estos comercializadores mayoristas que se quedan con una parte importante de la utilidad y puedan comercializar directamente con tiendas o con grandes superficies o con agroindustrias también. Entonces me parece que la consolidación de la oferta y para consolidar la oferta, la organización asociativa, la organización cooperativa son elementos fundamentales que los debemos poner en primer orden en política pública agropecuaria y como iniciativa de los gremios del sector privado. Bueno, aquí nos hacen otra pregunta, es que hay demasiados comentarios aquí, pasan rápido. Fabio, hay personas que nos dicen cuál es el objetivo principal de Cebar. Para ponerlo en términos bien sencillos, el objetivo de CEBAR es ser un articulador entre los productores de las cadenas agropecuarias, todos los eslabones y las entidades financieras. ¿Cómo le permitimos a los productores tener acceso a financiación, no solo de crédito, fondos de capital privado, sistemas de leasing, en fin, diferentes alternativas? ¿Cómo le permitimos tener acceso a la financiación y cómo le damos tranquilidad a las entidades financieras haciendo una buena evaluación de riesgo? Que esto es la labor principal, es ser articulador entre los productores y la financiación. Bueno, Fabio, ya estamos llegando aquí al fin de la charla. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Pues no tenemos tiempo para responder todas las preguntas que nos están haciendo, pero los invito a que contacten directamente a Fabio.
Ya en 15 minutos vamos a dar inicio a la siguiente charla que tenemos programada. Se llama Centros de Innovación Agropecuarios del Reino Unido. ¿Quiénes son y cuáles son sus oportunidades en Colombia? Entonces los invitamos o a que se queden conectados con nosotros o a que pues vayan, revisen qué otras charlas estamos teniendo y regresen a esta sala. Muchísimas gracias a todos. Un mensaje final, Fabio. Sí, Jimena, muchísimas gracias de nuevo a Expo Agrofuturo por esta oportunidad de compartir estas ideas y estamos a disposición, estoy a disposición de ustedes para si nos quieren contactar, si quieren más información, en fin. Ahí queda el teléfono nuestro, queda también nuestra página en la web y el correo también para que nos manden preguntas o comentarios. Estamos a disposición de ustedes. Muy buenos días y muchos éxitos en el resto de Sport Futuro. Saludos para Muchísimas todos. gracias.